Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, familia. En este día hermoso quisiera hablar de un tema muy importante, como todos, pero especialmente en estos tiempos durante la pandemia. Y es el tema el título de este tema es matrimonios sanos. ¿Por qué? Eh, Lastimosamente durante esta pandemia ha habido bastante dificultades en muchos matrimonios a nivel mundial, muchos que conocemos, personas y matrimonios también. Y entonces, prácticamente por no conocer la palabra de Dios y practicar los principios de la palabra de Dios, hay muchos matrimonios que están separados o que están pasando dificultades por realmente no conocer la palabra de Dios. Primero, la persona que se meten en una relación sin conocer, que son creyentes, con una persona que no es creyente, ya eso va a haber muchos problemas. Entonces, esa es una advertencia para las personas antes de casarse, que realmente se case con una persona que cree igual que usted, hablando en lo espiritual, ¿no? Porque después va a ser bien difícil, van a ser cosas difíciles en lo espiritual, eh, porque no creen lo mismo. En Amos 3.3 dice, andarán dos juntos. Entonces, está el triángulo. Cuando sabemos esto, está Dios, la esposa y el esposo. Siempre tiene que estar ese triángulo en un matrimonio. Cuando Dios no está en el centro del matrimonio, se rompen las relaciones, porque es muy importante. Estamos hablando de esto ahora en los matrimonios cristianos. Entonces, primero, los que no están casados y son creyentes, busquen una pareja, esperen en el Señor, confíen en el Señor y Dios va a confirmar eso, ¿no? Porque esa es la voluntad de Dios. Comparte con una persona que creen en lo mismo, ¿no? Entonces, los que no están en una relación que ya se habían casado, entonces ahora vamos a ver principios. Primero va a ser para los que son creyentes, ¿no? Y que somos cabeza del hogar, ¿no? Sacerdotes. Muy importante, el Señor nos va a demandar a nosotros eh, muchas cosas. Igual vamos a ir a Génesis, que siempre es Génesis. Cuando los fariseos trataron de engañar a Jesús con esto del divorcio, Jesús le dijo, ¿cómo está escrito en el principio? Vamos a Génesis. Y entonces dijo, por la dureza del corazón, Dios permitió el divorcio, pero el comienzo no era así. Entonces la separación y el divorcio no están en la voluntad perfecta del Señor. Entonces, vamos a ver a Génesis. ¿Qué es lo que sucedió cuando vino el pecado y la manera que Satanás obra en los matrimonios? Vamos a ver en Génesis 3, cuando pecaron, y reconocemos la historia, los que no la conocen, que la serpiente, Satanás se metió a la serpiente, engañó a Eva, pues tomó del fruto que no tenía que comer, de tomar, y se lo dio a Adán también, y después ambos pecaron. Entonces, Dios viene en el versículo, vamos a ver Génesis 3, versículo 7. Pecaron, comieron del fruto que no tenían que comer, Eva se lo dio a su esposo, y dice en el versículo 7, Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces consiguieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto es lo que sucede cuando hay situaciones, dificultades en el matrimonio. Entonces tratan de esconder la raíz de todas estas cosas. Y la raíz es el pecado. Y el humano trata de esconder de diferentes maneras. Pero si no llegamos a la raíz no vamos a resolver estos conflictos. Dice aquí el 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto, escondiéndose. Entonces, 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Esto es el matrimonio. Dios no llamó a Eva, Dios llamó al hombre. Y entonces, a cada creyente
sacerdote de hogar, a cada hombre, Dios nos está llamando a nosotros donde estamos. Nosotros tenemos una responsabilidad sobre nuestra familia, sobre nuestro matrimonio, y Dios nos va a pedir a cada uno, a yo y a cada un hombre, que sean creyentes, que sabe la palabra de Dios, qué es lo que hicimos con nuestra esposa, con nuestros hijos. Nos va a demandar esto a nosotros, dónde estábamos, qué es lo que hicimos, qué es lo que hablamos. Y es lo mismo, esto es lo más importante. Entonces, si cada hombre creyente que está escuchando esto, tenemos que pedirle perdón si le hemos fallado y vamos a la palabra de Dios. Entonces, dice aquí, Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Y esta es la naturaleza humana. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? Y Dios enfrenta al hombre primero. ¿Pecaste? Y entonces la naturaleza humana, el hombre es lo que dice, Adán. Eh, y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y lo comí. Esa es la tendencia humana. El hombre entonces cuando peca o en problemas en matrimonial dice, no, fue ella, tú me la diste y ella me hizo pecar. Y ahora vamos a ver lo que ella dijo, también Eva. Eh, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente que me engañó, me engañó y comí. Entonces, esta es la consecuencia del pecado. Y es así que funciona Satanás todo el tiempo. Las mismas tácticas, y en los matrimonios es lo mismo. Igual que atacó a Eva, ataca a las mujeres. Vamos a Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer. Satanás a las mujeres le agarra los pensamientos, le susurra cosas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está haciendo el esposo, la familia? ¿Qué están hablando las personas? Y mete los dardos así al espiritual sol. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer? Tomar el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, para que no caigan esos dardos. Renovar su mente en Romanos 12. Pero Eva no hizo estas cosas. Eh, lo entretuvo, ¿no? Entretuvo entre los pensamientos. Y entonces dice aquí, con que Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces Satanás usa las mismas tácticas. Trata de confundir a la mujer diciéndole medias verdades. Y también las mujeres tienen que tapar los oídos espirituales porque hay tendencia de escuchar cosas, chismes, las cosas que vienen del enemigo. Entonces tapen eso y entonces no va a suceder lo que le pasó a Eva. Pero del fruto del árbol que está, entonces la mujer respondió a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no moriráis. Entonces la mujer le agregó ni tocar. Y entonces, importante, la mujer en un matrimonio tiene que estar bien plantada en la palabra de Dios, para no ser engañada por el enemigo, para no creer mentiras. Entonces, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serás abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces aquí hay algo importante también, la comunicación. Y nosotros los esposos tenemos que comunicar las cosas con nuestras esposas, porque si no el enemigo va a poner otro tipo de comunicación en las mentes de las mujeres. Eso es muy importante.
de estar hablando con nuestras esposas cada día, cómo fue el trabajo, cómo fue la situación este día, fuimos a la escuela, fuimos al trabajo, aun cuando estamos cansados o el día fue pesado, tratemos de informar las cosas, porque si no, el enemigo va a meterle dardos a la mujer y ahí es donde va a caer, ¿no? Entonces, pero la responsabilidad es del hombre. Por eso Dios le preguntó en el 9, ¿dónde estás? Y nos está preguntando a nosotros. Tenemos una responsabilidad delante de Dios, como a los hombres, cabeza del hogar. Entonces vamos a ir entonces al Nuevo Testamento ahora, pero ya vimos en Génesis el proceso. Y los tácticos del enemigo es igual. Viene a la mujer, le susura, medias verdades, mentiras. Y al hombre tiene que cuidarse de la vista también, las cosas que mirar. Y de ser no engañado por cualquier mujer tampoco. Entonces, vamos entonces al Nuevo Testamento. Eh, Vamos a ver lo que dice en Colosenses 3. Colosenses 3:18. Entonces, matrimonios sanos en estos tiempos de pandemia. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Todo esto lo que en el Señor es importante, porque no es una esclavitud, no es un machismo. Cuando la mujer ama a su esposo y el esposo ama a su esposa, eh, a esa relación, ese amor genuino, y entonces conviene en el Señor. Y dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperas con ellas. Y esto es algo que tenemos que cuidarnos. Nosotros los esposos, áspero es ser, a veces podemos responderle de una manera dura, con palabras que hieren, o estamos cansados y decimos una cosa y después suelta una palabra mal dicha a mal tiempo. Entonces pidámosle sabiduría al Señor. Cuando llegamos a la casa, antes de entrar, Espíritu Santo, ayúdame a hablar palabras de edificación sanas en estos momentos para que no hayan conflictos en todo tiempo. Entonces, no tenemos que ser ásperas con ella. Y lastimosamente muchos problemas en los matrimonios suceden esto porque los esposos somos muy ásperas con ellas. Nuestra esposa, la manera de hablar dura, o sin pensar, o estamos cansados, y ahí vienen los conflictos. Y eso he visto en muchos matrimonios y situaciones difíciles que entonces, como el comienzo, la responsabilidad primordial es sobre el esposo, sobre el hombre de la casa, el sacerdote del hogar. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos permitiendo? ¿Cómo estamos dirigiendo nuestra familia? ¿Estamos enseñándolo en los caminos del Señor? ¿Estamos siendo ejemplos para nuestros hijos, para nuestra esposa? ¿Estamos orando? ¿Estamos leyendo la palabra? Toda esta cosa muy importante. No seamos ásperas con nuestra esposa. Y entonces la esposa va a estar sujeta en amor, como conviene en el Señor. Bien importante. Ahora vayamos a Efesios 5, versículo 18 en adelante. Dice lo siguiente. 21. Efesios 5:21. Sometaos unos a otros en el temor de Dios. Es lo que dije del triángulo al comienzo. Los matrimonios, si el matrimonio no está en un triángulo fuerte, y el de Jesús, el que une el matrimonio, une a la mujer, a la esposa y el esposo, no va a funcionar. ¿Por qué? Sometaos unos a otros en el temor de Dios. Debemos estar en el matrimonio por Dios, por la ayuda de Dios, el temor de Dios, y eso es lo que nos va a unir. Después podemos ir a las otras cosas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como en el Señor. Como en el Señor. Esta palabra quizás muchos lo sacan fuera de contexto. Sujetas en el Señor. Igual que Jesús estaba sujeto al Padre cuando estaba en la tierra, haciendo la voluntad del Padre, hacía todo. Él decía muchas veces, yo hago lo que el Padre hace, yo hago la voluntad del Padre, yo miro y yo hago lo que hace el Padre. Él nos demostró esa sujeción
para que nosotros no sea difícil. Entonces las mujeres, las esposas pueden ver eso y el ejemplo de Jesús, y eso es algo honroso, ¿no? Entonces, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Es la imagen, es simplemente como Jesús es la cabeza de la iglesia. Eso no es un machismo, no es un comandante jefe que todo lo que hace y no hay discusión y nada de eso. No, es una relación amorosa, como debe funcionar. Y si no, hay problemas. Entonces, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y miremos qué nos dice a nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no se tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que se fuese sana y sin mancha. Qué hermoso. Entonces, realmente debemos preguntarnos nosotros los maridos, como dije al comienzo, en Génesis 3:9, ¿dónde estamos? Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como cabeza del hogar y a nosotros nos va a demandar el Señor. No como Él no fue a Eva, Él fue a Adán primero. Nos va a decir a nosotros. Entonces nosotros tenemos que amarla como Cristo amó a la iglesia. Y si podemos ser sinceros, debemos preguntarnos, Señor, ¿he amado a mi esposa como tú has amado la iglesia o como tú amas la iglesia? Y ahí tenemos que trabajar en eso constantemente. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, bien importante eso. Porque nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, con también Cristo a la iglesia. Qué hermosa entonces esta ilustración. Nosotros los hombres tenemos que ver eso. Realmente estamos haciendo como Cristo hace en la iglesia. Y entonces las mujeres que realmente están sujetándose como conviene al Señor, como Cristo también le dio ejemplo, sujetándose al Padre. Todo esto solo funciona en el triángulo, como Jesús, el centro, uniendo al matrimonio, sometidos en el Señor, como dice al comienzo, Efesios 5, 21, sometados unos a otros en el temor de Dios. No se puede funcionar sin eso, ¿no? Entonces, es en Efesios, vamos a Pedro, primera de Pedro, subimos Colosenses, vimos Efesios, vamos a Pedro entonces. Dice lo siguiente, Pedro capítulo 3, versículo 1 en adelante. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y esto es algo que tienen practicar las hermanas que son creyentes, quizás están casadas con personas que no son creyentes. Las palabras, hablando no va a cambiar a nadie. Incluso todo matrimonio, hablando y hablando y hablando, no va a cambiar a nadie. Es las acciones. Aquí dice, los que creen sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, cada hermana, cada esposa creyente tiene esa opción de ganar a sus esposos a través de la conducta. Y entonces, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos y de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora, ojo con esto no significa que no se va a arreglar, porque si no, otra persona va a venir y tratar de quitar a su esposo, ¿no? Entonces, tiene que arreglarse. Pero aquí está hablando de no sea lo primordial, sea lo más importante lo del corazón, la relación con el Señor. Entonces, porque así también se atraviaron en otros tiempos aquellas santas mujeres
que esperaban en Dios estando sujetas a su marido. Entonces da ejemplo de personas, de mujeres en la palabra de Dios. Y da un ejemplo en versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de lo cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Ahora nosotros, maridos, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Recordemos lo que dice la sabiduría de lo alto en Santiago 3:17. Eso es lo que está hablando. ¿Qué es la sabiduría? Vamos a leerlo otra vez porque muchas veces en muchos de estos videos he hablado de esto. Vivamos sabiamente, guardando lo que estamos hablando, conversando con ellas en amor, haciendo cosas que le agradan. Entonces todas estas cosas, dándole atención. 3:17. Pero la sabiduría es la de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es lo que Dios está hablando aquí. Vivamos con nuestras esposas en sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. El esposo es frágil, pero la mujer es más frágil. Tenemos que cuidar la manera que hablamos, nuestras actitudes. A veces podemos decir algo con un tono diferente, un tono áspero y que puede herir a nuestra esposa. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bien importante esto. Por eso el Señor, cuando le vino a Adán, cuando pecaron, ¿dónde estás? Y a nosotros, muchos maridos, muchos esposos, muchas veces que estamos mal en relación con nuestros esposos, nuestras oraciones no las va a escuchar el Señor. Eso es lo que dice ahí el 7. Vuestras oraciones no tengan estorbo. Son muy importante estar bien en relación con nuestras esposas. Y es muy importante los matrimonios que estén cuidando estos principios, lo que vimos en Efesios 5, Colosenses, Colosenses 3 y Génesis 3 y en Primera de Pedro 3. Muy importante. Todos estos versículos tienen principios prácticos y es muy importante. Lastimosamente muchos matrimonios hoy en día están separados, divorciados y los afectados el corazón, amargura. Hay muchas dificultades, entonces, y si tienen hijos, todas estas cosas que causan eso. Dios no quiere eso. No es lo perfecto que Dios quiere. Dios une, Dios unió a Adán y Eva y el matrimonio en un triángulo es Dios uniendo a la esposa y el esposo. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Pido por cada matrimonio que va a estar escuchando esta palabra, que tú hables a cada esposo, a cada esposa, Señor, y que nos ayude a entender qué es lo que tenemos que hacer, nuestra función en el matrimonio, Señor, y de ponerte a ti en primer lugar, Señor, y que restaures incluso matrimonios que están pasando dificultades. Señor Jesús, para ti nada es imposible. Tu palabra dice, para el hombre puede ser imposible, pero para ti nada es imposible, Señor. Soy hablo palabras de restauración en matrimonios que están pasando dificultades en este momento, Señor. Que tú seas el Dios de lo imposible, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Entonces busquemos al Señor matrimonios sanos en medio de esta pandemia. Bendiciones.